Gente linda, vamos a empezar a desarrollar el tema de la cinemática como una aplicación de todo lo que hemos visto previamente sobre el tema de los vectores. Bueno, vamos a empezar. Bueno, el título del tema sería cinemática. Vamos a aclarar de que esta es la cinemática clásica, basada en la teoría newtoniana. No es lo mismo que la cinemática cuántica, obviamente, que requiere otro aparato matemático distinto y unos conceptos distintos. La cinemática, ¿qué es lo que es la cinemática? Vamos a definirlo de esta manera. Es la parte de la física que se dedica a la descripción del movimiento de los cuerpos, así por decirlo como una definición preliminar. Intenta describir el movimiento de los cuerpos. Y para ello, para describir el movimiento de los cuerpos, necesitamos tener bien definidos dos conceptos fundamentales que son el concepto de posición, y el concepto de tiempo. Ambos conceptos son en este tipo de física, la primera física que hubo en la historia de la ciencia, que es la física clásica, son conceptos en cierto modo absolutos. La posición se basa en el concepto de espacio, es como un espacio que sirve de soporte a la materia, existe, es infinito, es continuo, no tiene interacción con la materia más que servir de soporte, digamos. Eso es el concepto de posición. ¿Cómo definimos a nivel operativo la posición? Bueno, necesitamos tener un sistema de coordenadas, que sabemos que es un conjunto de tres ejes reales. Estos son ejes reales, mutuamente perpendiculares, ortogonales, se suele decir. Es mejor esa palabra, pero con el concepto de perpendicularidad basta por ahora. Son mutuamente perpendiculares y todos ellos se intersecan en un punto que llamamos origen, que ese origen es el punto donde las tres coordenadas espaciales son cero. Recordemos que esto sería un vector. Los vectores son conjuntos ordenados de números. Siempre ya estamos de acuerdo que el primer número tiene que ver con el eje X, el segundo número tiene que ver con el eje Y y el tercer número tiene que ver con el eje Z. Bueno, en este sistema de referencia nosotros a cada punto P le asignamos un trío de números ahí estaría, como se ha definido. Fíjense, los paralelismos son muy importantes. Entonces este punto P, que está en algún lugar del espacio, y ahí la palabra espacio y la palabra lugar son medio como que sujetos a la crítica de la teoría relativista, obviamente, pero por ahora lugar y espacio son palabras como que son básicas y no necesitan ninguna crítica, digámoslo así. Y ahí tenemos las tres coordenadas. Y por lo tanto podemos hablar de esto, que como vemos hemos vectorizado las tres coordenadas espaciales cartesianas, hemos formado un vector y ese vector lo vamos a llamar vector posición. Y como estamos acostumbrados a que los vectores se representan sufrí un pequeño percance, una interrupción. Estábamos con el vector posición.
lo definimos de esta forma, es el conjunto de esos tres números que son las tres coordenadas espaciales. Y estamos diciendo esto, como estamos acostumbrados a que los vectores se representan con una flecha, bueno, ahí está la flecha. Es el vector posición. Es una flecha que sale del origen del sistema de coordenadas o sistema de referencias, es lo mismo, sistema de coordenadas o sistema de referencias es lo mismo, y llega al punto del cual queremos definir la posición. Recordemos que toda flecha, digamos, tiene dos partes. El punto de aplicación u origen, que en este caso coincide con el origen del sistema de coordenadas, y el extremo, que en el extremo está el punto P. Vamos a decirlo de esa forma. Bueno. ¿Y qué es ese punto P? Bueno, ese punto P puede ser cualquier punto del espacio 3D o del espacio R3, también lo podemos llamar de esa forma. Puede ser cualquier punto. Pero en el caso de la cinemática, vamos a salir del ámbito geométrico puro y vamos a decir de que ese punto es un punto por el cual pasó un cuerpo o una partícula. Entonces, ahí nos metemos en el mundo físico, digamos, porque vamos a decir que ese punto forma parte de la trayectoria de un cuerpo o de una partícula, ¿sí? Y nosotros queremos definir el movimiento justamente de esa partícula o de ese cuerpo. Entonces, ahí ya es conveniente que digamos que definamos un concepto que es el concepto de trayectoria. Trayectoria va a ser el conjunto de todos los puntos ocupados por una partícula o un cuerpo, digamos. Aclaremos esa situación. Una partícula. ¿Qué es una partícula? Bueno, una partícula originalmente se llamaba partícula una parte de un cuerpo, pero nosotros consideramos que partícula o masa puntual, lo voy a tomar como lo mismo, masa puntual, es un cuerpo suficientemente pequeño como para que le despreciemos su tamaño. Es un cuerpo puntual, más que todo es puntual. Y en cambio los cuerpos están formados por muchas partículas. Y podemos ahí considerar dos visiones distintas. Esas partículas están conectadas de manera continua o de manera discreta, o sea, formando átomos, digamos. Bueno, nosotros en la ciencia actualmente tenemos una visión discreta de la distribución de la materia en el espacio y decimos que está formada por átomos, pero antes que se conociera el concepto de átomos, se consideraba que había una continuidad entre las partes de los cuerpos, digamos, las partículas. Bueno, después, si quiere, se puede profundizar en esta cuestión, porque también ahí está el concepto de partícula elemental o partícula no elemental, o molécula o átomo, que eso habría que aclararlo. Bueno, entonces, hay un cuerpo, una partícula que se mueve y ha pasado por ahí, digamos, siguiendo esa trayectoria que es el conjunto de los puntos ocupados. Y uno de los puntos de la trayectoria es el que estamos definiendo ahí. Pero estaría bueno que conozcamos cómo es la función que liga a X, Y y Z con respecto al tiempo. Ahí es donde aparece el segundo ingrediente de la receta, el tiempo. ¿Cómo es eso? Y bueno, en cada instante, en tiempo igual a 1 segundo, estaba ahí estaba en tiempo igual a 2 segundos,
acá está en tiempo igual a 3 segundos. ¿Ven? Ahí podemos decir de que en cada momento, en cada instante de tiempo, el vector posición era distinto porque refleja la posición distinta de la partícula o del cuerpo, y ahí es donde aparece este parámetro universal según la teoría clásica, que es el tiempo que podemos decir que es un parámetro o una variable independiente, incontrolable, no se lo puede controlar. El tiempo pasa de una forma aparentemente irreversible, inevitable, incontrolable, continua, siempre al mismo ritmo aparentemente. Bueno, todo eso son postulados de la teoría clásica. Y de esa variable independiente depende estas otras variables dependientes que son las coordenadas. Y cuando pasa esto, que nosotros lo podemos simbolizar así, eso nosotros lo llamamos movimiento. El movimiento sería el hecho de que la posición dependa del tiempo. Este es un símbolo matemático. Cuando se pone una letra o una variable seguida de un paréntesis con otra letra adentro, estamos queriendo decir de que esto es una función de esto, o esto se relaciona al menos con esto, o que esto depende de esto. ¿Qué quiere decir eso? Que depende. Que si cambia esto, y el cambio de esto es inevitable, va a producir posiblemente un cambio de esto otro. Bueno, esta es la definición más simple que se puede dar de movimiento, el hecho de que la posición dependa del tiempo. Y por lo tanto, vamos a tener que definir una cosa que es el cambio, y lo vamos a definir mediante un operador matemático que lo vamos a llamar delta. El cambio o variación o incremento se simboliza con esta letra delta, es un operador. Y se define de esta forma: el delta de algo es la resta entre ese mismo algo final y el algo inicial. ¿Estamos? El delta de cualquier cosa, por ejemplo, el delta de R es el R final menos el R inicial. El delta de temperatura, bueno, es la temperatura final menos la temperatura inicial. Este delta, como se puede comprobar muy fácilmente, ese delta, vamos a ir sacando parte del machete que yo tenía para como índice, digamos. Ese delta, como se puede comprobar fácilmente, tiene esta propiedad. Imagínense, si voy a decirlo así, delta de A, donde A es algo, cualquier cosa, A menos A final menos A inicial. Ese delta, fíjense, esa variable A puede ser escalar, puede ser vectorial, cualquier cosa, siempre total. Ya tenemos definida la resta entre escalar y también tenemos definida la resta entre vectores. Notemos, en el caso de que sea escalar, pasa esto, que si el A aumenta, que lo voy a simbolizar de esta forma, ¿qué quiere decir? Que A aumente, y que el A final va a ser mayor que el A inicial. Entonces, si este minuendo es mayor que el sustraendo, entonces el resultado de esta resta va a ser positivo. Si una magnitud está en aumento, es una magnitud creciente, obviamente el delta de esa magnitud va a ser positivo. Si por el contrario el A disminuye, ¿qué quiere decir que disminuye? Que el A final va a ser menor que el A inicial. Entonces, si yo hago una resta en donde el minuendo es más chico que el sustraendo, va a dar negativo. El delta de A va a ser menor que 0. Si por el contrario el A llega a ser constante, o sea que no varíe, esta palabra constante es muy importante en ciencias, una cosa que no está sujeta a variación, no cambia, entonces el final y el inicial van a ser iguales y la resta va a dar 0. El delta de A va a ser 0.
esta conducta del operador delta es muy importante. Otra cosa, hay entre el delta y la A no hay nada. No hay un producto. Esto es un operador que opera sobre esto. Es como cuando decimos seno de 30 grados, 0,5. ¿Ven? Ahí en el medio no hay un producto. Es un operador que opera sobre un número y como toda operación le genera algún cambio y, bueno, y da un resultado. Recordemos que las operaciones y los operadores generan resultados. Bueno, entonces este delta más que todo es un operador matemático. Y una cosa que es muy importante, nosotros en física, basándonos en cuestiones previas matemáticas, definimos también otro operador que lo vamos a llamar diferencial. Acá los matemáticos, bueno, decimos que vamos a definir un operador también muy parecido al delta, que lo vamos a llamar diferencial y que por ahí los matemáticos lo definen de otra forma, pero nosotros lo vamos a definir de esta manera, a los fines físicos, que es igual que el delta. La única diferencia es que vamos a imponer que el estado final y el estado inicial van a ser tan próximos como uno lo desee. O sea, que esto va a tener un valor tan cercano a esto como uno quiera, y por lo tanto esto va a ser tan cercano a cero como uno quiera o desee. ¿Estamos? Entonces decimos que el diferencial de algo es un delta, porque se define de la misma forma, un delta es una variación, un cambio, pero infinitesimal. Infinitesimal. Los diferenciales son deltas, son variaciones infinitesimales. Infinitésimo es eso, es algo tan pequeño como uno lo desee. Esto, por ejemplo, 0, 0, 0, y hay infinitos ceros, ¿sí? Y allá al último, en el infinito, hay un 1, o un 2, o un 2, 7, qué sé yo. Es algo tan... y yo le puedo agregar más ceros si deseo, ahí en el medio. Entonces se hace más chico. En la práctica vale 0, pero conceptualmente no es 0. Bueno, una vez que hemos definido el delta de cualquier cosa, de cualquier magnitud física, química, psicológica, puede ser el cambio del coeficiente intelectual de una persona cuando pasa de los 10 años a los 30 años, qué sé yo, cualquier cosa puede ser ese A. Todo lo que se pueda medir, mensurar, está sujeto a esta lógica matemática. Todo lo que se pueda numerar, transformar en número, es matematizable, y la lógica matemática es, en ese sentido, avasallante. Bueno, ahora voy a hablarles de otros dos operadores que son también muy importantes y es apropiado que conozcamos bien qué significa. Este es el operador sumatoria. Esta es la sumatoria, así se lee. Es una letra sigma mayúscula. Y esto es el símbolo de otro operador que lo vamos a llamar integral. Integral. Y ambos también son sumas. O sea, así como el delta y el diferencial son restas, estos son sumas. Ambos son sumas. Con la única distinción que acá yo voy a colocar algo finito, como esto, por ejemplo. El delta es algo finito. ¿Qué es algo finito? Algo finito es algo que no es ni tan grande como uno quiera,
ni tan pequeño como uno quiere. O sea que es algo fijo, finito. Pues no necesariamente fijo, puede ser variable, pero no es ni infinito, que es algo tan grande como uno desee, ni infinitesimal, que es algo tan pequeño como uno desea. Entonces, cuando sumamos cosas finitas, usamos este símbolo, el de la sumatoria. Y cuando acá ahí ubiquemos una cosa infinitesimal, bueno, no sé qué dije. Cuando colocamos acá algo infinitesimal, usamos esto para sumar cosas infinitesimales, usamos la integral. Para sumar cosas finitas, usamos la sumatoria. Y obviamente acá va a haber un resultado. Acá también va a haber un resultado. Bueno, me explayo un poquito con esto. Cuando yo tengo, supongamos, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esa suma, ¿la puedo simbolizar de alguna forma? Bueno, sí, se puede simbolizar utilizando este operador sumatorio. ¿Cómo lo simbolizamos? Bueno, lo simbolizamos de esta forma. Ponemos, es una suma, está bien, porque es una suma esto, en donde cada término tiene siempre la forma de ser el cuadrado de algo. Y ese algo lo vamos a llamar índice de la sumatoria. Y lo vamos a llamar con una letra, cualquier letra. N, por ejemplo. Generalmente le ponen una I, los libros. No importa, pónganle cualquier cosa, cualquier letra. Yo le pongo una N minúscula. ¿Y qué quiere decir esa N? Bueno, que la N en este término vale 1, en este término vale 2. ¿Ven? N es la base que está elevada al cuadrado. En este término N vale 3, en este término N vale 4, en este término N vale 5. Siempre como requisito fundamental para que podamos utilizar este símbolo, debemos aclarar que la N tiene que variar de a 1 en 1. ¿Sí? O sea que el delta de n, la variación de n, tiene que ser siempre 1. De un término al consecutivo, obviamente. Entre dos términos consecutivos siempre la variación de n tiene que ser 1. ¿Ven? 2 menos 1, 1. 3 menos 2, 1. 4 menos 3, 1. 5 menos 4, 1. Y n, acá y acá, se colocan los límites bajo los cuales se mueve n o cambia. N va a ir desde 1 en el primer término de a 1 en 1, generando todos los términos, hasta llegar a 5, que es el último. Acá siempre se coloca el inicial y acá el final. ¿Estamos? Por ejemplo, tengo esta suma. 4 menos 1 sobre 4. 5 menos 1 sobre 5, pongámosle. 6 menos 1 sobre 6. Bueno, esa suma, ¿la puedo simbolizar para no escribirla de esta forma? Sí, la puedo simbolizar así. Es una suma, está bien, es una suma, donde cada término tiene una forma de un número menos 1 sobre ese mismo número. Y n, y ese va a ser el símbolo, el índice de la sumatoria. Y acá n vale 4, y acá n vale 5, y acá n vale 6. Y va de a 1 en 1. Entonces puedo utilizar este símbolo. N va a ir desde 4 hasta 6 en este caso. Y por costumbre, se puede omitir el poner la n arriba porque ya se puso acá abajo. Entonces se puede omitir si uno quiere. Ahí puedo no escribirla y no va a haber ninguna confusión. Siempre abajo el inicial y arriba el final. Bueno, esa es la lógica de las sumatorias. Vamos a la lógica de las integrales. Esto es sumatoria y esto es integral. Bueno, ¿cómo es la lógica de las integrales?
La lógica de las integrales es que siempre lo que está acá adentro, que se llama integrando, va a ser un producto entre algo finito y un diferencial de algo. ¿Cómo es eso? Bueno, porque miren, si el diferencial de algo es infinitésimo, como este número, supongamos que sea 2, ¿sí? Así, ese es el diferencial de algo. Si yo lo multiplico por 3, que es un número finito, ¿cómo sé que 3 es finito? Y bueno, porque 3 no es ni infinito ni infinitésimo. Si yo hago el producto, me va a quedar 3 por 2, acá me va a quedar 6, y acá adelante de ese 2 hay un 0, y 3 por 0 va a ser 0, y va a haber 0, y acá va a haber infinitos ceros, y después acá va a haber, y todos van a ser 0, hasta el primero. Entonces, por lógica, si yo a una cosa infinitésima la multiplico por algo finito, siempre me va a dar también una cosa infinitésima. Por eso yo estoy acá seguro de que esto es infinitésimo, porque esto lo es y esto es finito. Ya vamos a volver sobre este concepto. Bueno, por ahora corto con esto, y ya en un rato voy a subir la continuación de este video de estos videos de cinemática. Esto va a ser cinemática 1.